Era la ilusión. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, digamos que hubo como un momento de corto en donde la gente sintió que había otro ambiente, ¿no? Todo lo que fue la campaña del plebiscito, sobre todo para la población, las organizaciones que se mueven en la construcción de paz, fue como un momento corto de sentir otro ambiente, de poder hablar de paz y de poder pensar en la construcción de otro país. Desafortunadamente hoy no podemos decir eso. Desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre del 2016, pues han asesinado a más de 560 líderes, lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces es una realidad que como muchas cosas en Colombia, es de esos grandes asimetrías y contrastes, ¿no? Por un lado la ilusión y la persistencia en construir paz, de que es posible hacer otro país, pero por otro lado los opositores a la paz, que es el mismo gobierno colombiano, pues no lo están poniendo nada fácil. Un balance que hacía el movimiento de mujeres en Colombia a finales del año pasado sobre la implementación a los 2 años, digamos, ha habido una implementación en cuanto a la normativa, sobre todo en el periodo final de Santos, pero una vez que Duque toma posición, la implementación se ralentiza demasiado, incluso con unos cambios de fondo que no estaban contemplados en el acuerdo original, ¿no? Yo creo que tiene que quedar claro que esos acuerdos no son para los que generaron la guerra, no son para los actores armados. Esos acuerdos es para poder consolidar un Estado social de derecho, que lo tenemos en nuestra Constitución del 91 y sin embargo nunca se ha implementado. Entonces yo creo que yo sí quiero dejar ese mensaje, ¿no? Que no pensemos que los acuerdos de paz es para los guerrilleros, incluso para las Fuerzas Armadas, que no, es una situación para toda la población colombiana que se merece otro país. El papel que han jugado el movimiento social de mujeres y el movimiento feminista en Colombia ha sido fundamental. Llevan más de 30 años trabajando porque se diera una salida negociada al conflicto, incluso exponiéndose en las situaciones límites, haciendo caravanas a zonas de conflicto armado y generando propuestas alternativas. Y se hicieron muchas campañas, se hizo una agenda política de las mujeres para que se diera una salida negociada al conflicto. Entonces creo que el papel de las mujeres ha sido fundamental, sobre todo para romper la lógica que se instauró en el país a partir de la guerra y de la impunidad sobre todo, donde lo que vale es la ley del más fuerte, ¿no? Y el discurso de las mujeres rompe con esa lógica. Si bien es cierto, las excluyeron cuando se iniciaron las negociaciones, no aparecía para nada el componente de género, que está dictaminado de alguna manera en la 1325 del Consejo de Naciones Unidas, que hay muchos instrumentos internacionales para la participación real de las mujeres. Y ellas lograron que después de estar instalada la mesa de negociaciones se incorporara una comisión de las mujeres para que el enfoque de género fuera transversal. Y eso gracias a un acumulado histórico de su trabajo por más de 30 años. Se logró que ese enfoque de género fuera transversal a los 6 acuerdos que se lograron, que fuera transversal con medidas concretas, más de 130 medidas concretas para garantizar que estuviera presente ese enfoque de género. Pero además también es interesante, además de ese enfoque de género, que fuera de manera transversal, se logró un enfoque diferencial, ¿no? Que incorpora no solamente la perspectiva de género, porque somos de alguna manera mucho más que género, también se incorpora la perspectiva étnica, afrodescendiente, indígena, la perspectiva LGTB, y también se logra un enfoque territorial, ¿no? No todos los territorios en Colombia sufrieron y tuvieron las consecuencias del conflicto armado de la misma manera. Entonces, ¿cómo priorizar en territorios donde el conflicto armado fue mucho más agresivo y que necesita una intervención, unas políticas públicas diferenciadas? No se puede aplicar una misma política por igual a todo el mundo cuando hay diferencias, ¿no? Entonces a mí eso también me parece que es novedoso de los acuerdos de paz en Colombia. De los acuerdos que se lograron hay un punto que es el quinto, que se llama el punto 5 de víctimas. Y lo que viene es a recoger el estándar internacional de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación,
y a las garantías de no repetición. ¿Y eso cómo se va a operativizar, cómo se va a concretar? A través de tres mecanismos que se llama el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dicen ellos. La palabra garantía no la podemos perder, pero bueno. Y ese sistema tiene tres mecanismos. Uno, que le llamamos la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene todo, digamos, es el aparato que va a administrar justicia a los perpetradores que cometieron vulneraciones de derechos humanos y también del VIH. Y bueno, tiene unas salas y tiene toda una estructura como una corte, ¿no? Digámoslo así, una corte transicional que operará por más de 15 años, con sus magistrados, con sus salas de investigación y todo. Y luego tenemos el otro mecanismo, que es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Convivencia. Me parece muy importante también nombrar la convivencia, porque ¿para qué la verdad si no es para convivir de otra manera, ¿no? Saber que se cometieron hechos atroces en ese contexto de ese conflicto tan largo y tan degradado. Y conocer esa verdad histórica para que no se vuelva a repetir y sobre todo para que podamos convivir todos de otra manera, comprender que no es normal lo que hemos vivido en el país, ¿no? Entonces, para mí eso es como lo que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, digamos que no es un estamento que administra justicia, ¿no? Y el otro mecanismo también es la unidad de búsqueda para personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Más de 90.000 personas desaparecidas se tienen registradas. Las cifras oficiales son cifras alarmantes. Muchas familias en la búsqueda de sus familiares llevan años y han sido revictimizadas. Entonces esta unidad se ha creado para ello. ¿Cómo va la implementación? Digamos que estos mecanismos se lograron instalar antes de que saliera el gobierno de Santos y ahora lo único que ha tenido es cortapisas para que realmente llegue a su desarrollo, empezando por el presupuesto. Acaba Duque de reducir al 50% el presupuesto de varios de estos mecanismos del sistema integral y eso pues deja ver mucho su falta de voluntad por construir un país en paz, ¿no? Es lamentable, es lamentable. Es algo que en ocasiones te queda sin palabras, ¿no? Como un gobierno después de tantos años, ¿no? ¿Cuál es el interés en realidad para que no se imparta un momento histórico como el que la mayoría estamos viviendo? Que si bien es cierto, el no, entre comillas, ganó el plebiscito gracias a la manipulación de sectores de los que viene Duque, casi el 50% del país quiere la paz, ¿no? Hay una apuesta concreta por la paz, sobre todo en los territorios donde el conflicto armado golpeó mucho más, donde hay muchas más víctimas, sufrieron masacres, desapariciones, confinamiento y siguen viviendo situaciones. Ahí hablas de población civil, que es para la que es importante el acuerdo de paz. Yo siempre desde la perspectiva de la población civil son los que realmente apuestan y los que le están diciendo a la guerrilla, mire, nosotros no queremos más su guerra, usted no puede hablar en nombre del pueblo más porque estamos hartos de la guerra, ¿no? Yo recuerdo muchísimo el testimonio de algunas mujeres campesinas del Putumayo y del norte del Cauca, que dicen que cuando se hizo el cese bilateral del fuego entre la FARC y el Estado colombiano, el gobierno colombiano, pudieron dormir en paz muchas noches, ¿no? Poder dormir sin sentir los helicópteros de la guerra o el ruido de las ametralladoras, eso es algo que la gente del campo, que la gente de los pueblos valora muchísimo. Mira, yo pienso que hay dos razones por las que no se han tenido en cuenta. En los acuerdos de paz escasamente se nombra en dos frases el tema del retorno voluntario y eso. Creo que ha habido como dos elementos que no han permitido la visibilidad de la población exiliada, refugiada, inmigrante forzada que se encuentra fuera de las fronteras del país. Mira, se habla de un 10% de la población colombiana fuera del país por razones de migración económica forzada y también por razones políticas y de persecución. Hay unos 500.000 personas reconocidas con el estatuto del ACNUR y muchas otras invisibilizadas. No porque muchas salimos con mucho miedo y preferimos no ser muy protagónicas de visibilizar esa realidad, pero también porque nos preocupaba mucho lo que estaba pasando allí. Entonces la labor de muchos de los que estuvimos afuera siempre se centró en
denunciar y acompañar todas las causas que se estaban llevando a cabo en el país y nos olvidamos de nosotras mismas. Entonces esa es una razón. Y la otra, pues porque al gobierno colombiano no le interesa saber que tiene el 10% de su población no fue capaz de cumplir con su mandato de garantías de ciudadanía, de estabilidad, de bienestar, que obligó y expulsó a la gente a salir del país. Pero en estos momentos lo estamos logrando. En estos momentos, poco a poco, hay diversas organizaciones. Hemos comprendido que hay que ser sujetos políticos en este momento y construir propuestas alternativas y seguir incidiendo en esa construcción de paz. Mi reconocimiento a la persistencia que han tenido en el acompañamiento a San José de Apartado. Nosotras como colombianas entendemos que no es fácil desde afuera hacer ese acompañamiento cotidiano. Y yo admiro muchísimo todos estos grupos que han acompañado a la comunidad de San José en Rivas, aquí en Burgos, en Portugal, en Bruselas, en Roma, porque son grupos que han persistido en ese acompañamiento y cada vez han ido como afinando instrumentos mucho más claros de acompañamiento, ¿no? Entonces, por mi parte, solo reconocimiento de su persistencia, de que la solidaridad internacional es posible y que esa solidaridad internacional que ha acompañado a San José también ha hecho posible que San José también tenga fortaleza para seguir resistiendo con tanta severidad y tanta terror que ha sido atacada esta comunidad de paz. Y por otro lado, pues no, yo creo que esto que están haciendo de tejer redes ya no es solamente el grupo de Rivas por acá o el grupo de Roma por allí, sino que ahora son un tejido social de afuera que hacen una sintonía, que planifican, que acompañan y que sintonizan todas sus acciones desde lo local, desde lo pequeño, desde lo cotidiano, pero que cuando lo tejes, cuando haces red, la repercusión es mucho más grande. Las cifras son muy inciertas. Lo que sí se sabe, por ejemplo, en cuanto a la población migrante general que está fuera del país, se calcula en el 10%, 4 millones de 4 o 5 millones de personas fuera del país. De esos, sabemos que la gran mayoría han salido por razones económicas, por una migración forzada. Por ejemplo, conozco un médico que está aquí en una región en Extremadura que realmente no tenía condiciones, además de la privatización de la salud en Colombia, que hacía que la ética profesional estuviera cada día como generando un malestar profesional y lo económico. Así que decidió salir y digamos que profesionales como ese perfil de médico, como cualquier otro perfil, en los que la gente no encontró condiciones socioeconómicas y de bienestar para salir y salieron. Yo las cuento como migración forzada. Y luego están también pues, los perseguidos políticamente, ¿no? Y los exiliados y refugiados. ACNUR reconoce más o menos 450.000 estatutos que ha dado a colombianos a nivel mundial y como cerca de 390.000 de solicitudes que están en trámite de admisión. Sabemos que el derecho al refugio es un derecho amenazado, que cada vez es menos las posibilidades de acceder. Sabemos que mucha gente tenía el derecho a acceder a eso, pero no tuvo la oportunidad por las mismas leyes restrictivas que tienen los países de acogida. Entonces sí, es una población bastante grande que también ha sido atravesada por el conflicto y todos esos miedos y toda esa ruptura del tejido social también se llevó afuera y no ha sido fácil generar, digamos, como una voz unánime de poder incidir desde afuera hacia adentro para esa construcción de país que queremos y para esa visibilidad de que hay una población colombiana fuera del país que no reconoce nadie. Una de las condiciones básicas para el retorno sería un retorno con condiciones de seguridad y voluntariedad. Sabemos de algunas personas que han retornado, tengo el caso de una amiga mía que retornó, no retornó a la misma zona, se fue totalmente anónima y no soportó las condiciones de seguridad que se mueven, ¿no? Tuvo que otra vez devolverse y volver a empezar, ¿no? Y no hay condiciones de seguridad, no hay condiciones para los que están allí y para nosotros que ya llevamos muchos años aquí, que sabemos lo que es
poder andar por las calles sin miedo, poder saber que tú no tienes que estar viendo quién te persigue, los sicarios, todas esas situaciones que no son normales, pero que en Colombia se van normalizando. No es fácil el retorno, no es fácil. Pero lo que sí sabemos es que somos un grupo de ciudadanos y ciudadanas por fuera del país que estamos persistiendo y que seguiremos trabajando por Colombia desde afuera. Creo que eso no nos lo han quitado ni nos lo van a quitar, ¿no? Sería como decir, el día que dejemos de actuar por aportar a Colombia desde afuera, sería como darle la razón a los que nos sacaron a la fuerza. Una pregunta contundente, creo que es una de las causas estructurales del conflicto, digamos, no la originó en sus inicios, pero sí la alimentó y la degradó, y es parte de las causas del conflicto colombiano. De hecho, en el acuerdo de paz aparece la lucha contra los cultivos ilícitos, y sabemos que eso es un tema que no solamente compete a Colombia, también le compete a nivel internacional. El mercado de las drogas es una mafia internacional, hay mucha demanda de consumidores fuera del país y sabemos lo que pasa cuando hay demanda. Entonces creo que esta debe ser una tarea también global, una tarea global, no solamente un problema de Colombia. Desde luego el narcotráfico ha permeado todas las estructuras del país, que es lamentable, no solamente en términos de impunidad, sino también de lógicas de convivencia, que es muy delicado para una democracia real. Yo soy de las que considero que en este momento el gobierno colombiano está totalmente permeado por las estructuras de la mafia. Y no lo digo yo, está fundamentado, no lo estoy diciendo como titular, sino que eso está fundamentado. Hay muchísimas causas, hay muchísimos argumentos, investigaciones que demuestran los lazos del paramilitarismo en Colombia con el narcotráfico y con muchos de los que están gobernando, muchos de los que el partido que gobierna están en la cárcel por narcotráfico, han sido extraditados, o sea que eso no es algo que se inventa alguien, sino que está documentado. Ya sabemos quién está gobernando también en Estados Unidos. O sea, yo pienso que jefes de Estado con esa calidad pues es muy lamentable para el mundo. Globalmente nos está afectando a todos. O sea, yo pienso que un personaje como esos que no tiene una visión estadista, no tiene una visión de impartir, digamos, administrar para su ciudadanía. Es como que administra para su gusto, como si él estuviera administrando su gran empresa, ¿no? Y bueno, más o menos lo mismo nos está pasando en Colombia. Están muy de la mano. Hoy acaba de decir Estados Unidos que a Colombia no se toca con toda esa tensión que estamos viviendo en la frontera de Venezuela, que no está aportando nada. Estamos viviendo un momento muy complejo, muy crítico, que no lo están teniendo fácil porque como humanidad tenemos los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos, que no podemos retroceder en ellos, y eso es parte de la gestión y de la administración mundial. Yo creo que todo lo que es la estructura, con todo lo que hay que mejorarle a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, por ahí podría ser una alternativa de gestión global para el mundo. Frente a los problemas globales hay que generar gestión global también. Entonces creo que no la están teniendo fácil ni Trump ni Duque para decir que hay que ir a invadir a Venezuela. Ya sabemos lo que ha pasado en otros conflictos. Por supuesto, yo creo que la cooperación internacional, yo siempre hago una diferencia en la cooperación internacional entre lo que es la cooperación bilateral y la cooperación, digamos, que gestionan las organizaciones de cooperación, las ONGs de cooperación al desarrollo. Tiene que haber mucha auditoría. Nosotras y desde muchos espacios de ciudadanía estamos hablando de la importancia de una veeduría internacional ciudadana que haga seguimiento a todo lo que sea apoyo económico, político, en la gestión de los fondos,
para que realmente llegue a donde tiene que llegar, realmente no se quede en la burocracia, que suele pasar muchísimo. Cuando ves unos presupuestos se queda en la burocracia y que realmente le llega a las destinatarias finales, que son las que se tienen que de alguna manera beneficiar de esa cooperación. Pero también pienso que se tiene que generar al interior del país también una veeduría de cómo se están haciendo los presupuestos nacionales. Colombia es un país que tiene riqueza y que también tiene que empezar y que tiene que llegar el momento, y creo que hace parte de los pilares fundamentales de construcción de paz, es cómo generar unos planes de desarrollo con sus recursos suficientes, menos inversión a la guerra, menos inversión a la mal llamada seguridad y más seguridad humana. Entonces hay que hacer más inversión en seguridad humana para que sentar unas bases para que un camino de un desarrollo humano sostenible y sustentable para el bienestar de todos y todas. Y yo creo que es posible. Hay países, por ejemplo, la misma España, ¿no? Me encanta hablar aquí con las personas mayores porque te cuentan cómo fue el periodo del hambre aquí, cómo fue la guerra, cómo tienen esa memoria histórica viva y te lo cuentan, ¿no? Y te dicen, mira, ahora estamos un poco mejor, no es la situación óptima, pero cuando nosotros también pasamos mucha hambre aquí, también aquí, quieras o no, se tiene una educación universal, una salud universal y pública, que eso es importante, ojalá no la perdamos porque también hay una tendencia preocupante, pero precisamente porque la gente tiene conciencia, el campo rural aquí no tiene nada que ver con el campo rural nuestro. Entonces que nosotros por lo menos lleguemos a una parte de eso sería lo ideal. Y entonces otro de los elementos que hay que trabajar por abolir en Colombia es la corrupción, que va acompañada de la impunidad.